Hola, mi nombre es Ricardo Molina, soy estudiante del quinto año de Ciencias Políticas y yo les voy a hablar un poco hoy sobre el ciclo de las políticas públicas. Primero que nada hay que entender que una política pública surge por una problemática existente en la sociedad, algún malestar que requiera la solución del Estado y por supuesto de todos los factores de la sociedad para poderse solventar. También hay que entender que no siempre un problema genera una política pública, puede ser por la falta de visibilidad, por la falta de representación política o porque los efectos de esa problemática se verán a largo plazo. No se verán ahora mismo, sino se verán a largo plazo. También hay que entender que una política pública puede ser una solución al problema, o sea, una política pública es hacer para solucionar el problema o de no hacer nada. O sea, el gobernante de turno toma la política pública de omitir el problema y de no hacer nada. Entonces, hay que entender también que la política pública pues no siempre es un instrumento de resolver, sino simplemente un instrumento del poder. O sea, no le interesa resolver la problemática, sino ejercer su poder como gobernante. Pero también no todos los problemas tienen la misma prioridad de entrar en la agenda pública. La agenda pública es lo que se utiliza para el accionar público y no todos los problemas tienen la misma prioridad. Ya cuando se define o se tiene claro el problema es cuando se empieza a generar la política pública. Se identifica el problema, se tiene claro y ahí es cuando se toma la política pública. ¿Y qué es eso? Pues es un conjunto de decisiones y un conjunto de acciones para poder solventar la política. Eso es lo que consiste una política pública, el resolver el problema mediante decisiones y mediante acciones. Habiendo entendido entonces el concepto de políticas públicas, entramos al ciclo de la política pública, que en total se divide en 4 fases. La primera fase es la etapa de definición del problema, y esta a su vez se subdivide en dos. La primera es el surgimiento e identificación del problema. ¿En qué consiste esto? Hay una problemática existente, en este caso ponemos el de la basura, que aqueja a la sociedad. La sociedad entonces se lo presenta a los gobernantes, a los encargados de generar las políticas públicas para que ellos conozcan esa problemática. O sea, surge la problemática y ellos a su vez la tienen que identificar para poderla entonces agregar, en función de eso, agregarla a la agenda pública y ahí sí poderla tratar, que es la segunda fase, la incorporación a la agenda pública para poderle dar una solución. Pero eso se puede ver afectado porque el tratamiento de la política pública que se le dé en función a eso o la percepción que el gobernante tenga sobre el problema. Puede ser que que lo tenga de una buena manera o que lo tenga de una mala manera. La segunda etapa es la etapa de diseño como tal de la política pública y aquí ya se formula como tal. Y este se divide también en dos. La primera parte es la fase de formulación de alternativas. ¿En qué consiste esto? Acá van a trabajar lo que son los objetivos y las metas que se quieren alcanzar al generar o al resolver esa problemática mediante la política pública. Aquí se van a buscar instrumentos y se van a buscar procesos necesarios para poder resolver esa problemática que queja. Y se van a examinar las soluciones posibles, todas las soluciones posibles que se puedan dar, acá es donde se van a ver para poder formular la política y a su vez se van a analizar todas las consecuencias. Recuerden que toda acción genera una reacción, por tanto puede generar una consecuencia, sea una consecuencia positiva o sea una consecuencia negativa. La segunda fase es la fase de decisión de la solución más adecuada. ¿Y esta que consiste? En ahora todo lo que se hizo en la fase anterior, los objetivos, las metas, las soluciones, se van a comparar para ver cuál va a ser mejor. Todo, toda la política pública que se diseñó en la fase anterior las partes se va a comparar ahorita para ver cuál es más adecuada y para elegir cuál genera más beneficios para el gobernante y por supuesto cuál genera menos costos, porque lo cual es más eficiente y más eficaz al momento de hacer. La tercera etapa es la etapa de implementación de la política pública como tal. Acá se van a poner en marcha y se van a ejecutar todas las soluciones seleccionadas en la fase anterior para poder implementar y poder solventar el problema existente. Se llevan a cabo entonces una secuencia programada, por supuesto, para ejecutar la política pública porque se debe realizar de las maneras, pero hay dos modelos de implementación. El primero es de abajo arriba, que consiste o el énfasis se hace en la persona o el ente que presta el servicio. Y la segunda fase es de arriba a abajo. Este consiste en que es como una cadena de mando en el cual el funcionario encargado va delegando la función con sus soluciones pertinentes para que pueda resolver la problemática. Finalmente, la cuarta fase es la etapa de la evaluación de la política pública. Esta fase es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ella se puede generar una retroalimentación del proceso que se acabó de hacer y que también esta puede dar lugar a una nueva definición del problema.
O sea que no solamente es la evaluación de los resultados de lo que se hizo, sino que se puede dar una nueva definición, se puede ver el problema o nuevos problemas desde una nueva perspectiva. Por eso es sumamente importante la evaluación de esto, ya que ella puede determinar resultados, o sea, la evaluación puede determinar resultados que se hicieron de manera positiva o a su vez también puede determinar efectos como tal de una intervención pública dentro de una sociedad, que la política pública que se hizo gracias a la evaluación va a mirar qué efectos generó, sean positivos o negativos, en la sociedad. Entonces hay que entender que el ciclo de la política pública es muy bueno mediante la acción pública. Pero ¿por qué se hace tanto énfasis en la evaluación o el análisis de las políticas públicas? Juan Subirats establece tres corrientes de análisis de las políticas públicas, tres formas de analizarlo, en el cual él establece que persiguen finalidades distintas pero que no son excluyentes entre ellas. La primera es el análisis de la política pública y la teoría de Estado, él la relaciona con la teoría de Estado. La segunda es el funcionamiento de la acción de los poderes públicos para poder hacer una política pública. Y finalmente la tercera corriente explica los resultados de la acción pública y los efectos que puede generar en la sociedad. Entonces, este es el ciclo de las políticas públicas. Son cuatro fases. La primera es la definición del problema, la segunda el diseño de la política pública, la tercera la implementación como tal de ella y la cuarta es la evaluación. En esto consiste el ciclo de las políticas públicas. Muchas gracias.